Sí, doctor. Gracias. Gracias. Bien, entonces empezamos con farmacología del sistema nervioso central y vamos a empezar con lo que son los anestésicos generales. ¿Qué es anestesia general? Es la pérdida reversible de la conciencia con una falta de respuesta a estímulos principalmente dolorosos y pérdida de reflejos motores. ¿Cuáles vienen a ser los objetivos de la anestesia general? Uno, principalmente la insensibilidad al dolor, es decir, la pérdida de todo tipo de sensibilidad dolorosa. También la pérdida de reflejos, reflejo nauseoso, reflejo osteotendinoso, etc. Amnesia completa, relajación completa de la musculatura estriada y pérdida de la conciencia, ¿no? Todos estos vienen a ser objetivos de la anestesia general. Tenemos que hay una fase de inducción donde se utiliza sobre todo medicamentos endovenosos, principalmente. No es una regla, no es algo que esté sellado, sino que en lo que más se utiliza es justamente anestésicos endovenosos. Entre estos estará el tiopental sódico, el propofol, el midazolam, el sevoflurane. Tenemos una fase de mantenimiento donde también se puede utilizar anestesia endovenosa, pero principalmente la anestesia inhalatoria asociada a relajantes musculares y opioides. Y una fase de despertar donde ya no se administra y se retira todo. En esta fase de mantenimiento es donde se administran sobre todo los anestésicos inhalatorios mediante una máquina, la máquina de anestesia. En anestésicos ya en desuso se observaba estos periodos, que es el periodo 1 de analgesia, donde el paciente, una vez que se le ha empezado a administrar el anestésico, perdía toda sensibilidad dolorosa. Un periodo 2 o delirio y excitación, donde el paciente, como su nombre decía, empezaba a delirar, a tener un episodio de excitación, pero que con amnesia, es decir, él no recordaba el paciente. Un periodo 3 de anestesia quirúrgica, donde era el plano, o tenía sus subplanos, plano 1, plano 2, 3 y 4, el cual la anestesia debía llegar hasta un plano 3 de este periodo para poder realizar un acto quirúrgico. Y un periodo 4 de parálisis vulvar, cuando ya hay una intoxicación por estos fármacos, donde ya se inhibe completamente el bulbo raquídeo. ¿Y qué centros tenemos en el bulbo raquídeo? Los centros de la vida, ¿no? El centro cardíaco, el centro respiratorio, principalmente el respiratorio. Entonces, ya con los nuevos fármacos que existen ahora, estos periodos no son nítidos, pero sí podemos decir que se llega a un periodo de anestesia adecuado, hay la posibilidad de poder pasar a un periodo de parálisis vulvar, pero con el sostén necesario a través de lo que viene a ser un respirador y la máquina de anestesia. Tenemos que entre los anestésicos generales tenemos los inhalatorios. Y dentro de los inhalatorios existen los gases y los líquidos volátiles. Entre los gases inhalatorios tenemos los gases anestésicos inhalantes, como el óxido nitroso. Otros gases ya obsoletos que no estamos utilizando es el ciclopropano y el etileno. Entre los líquidos volátiles inhalatorios tenemos los halogenados,
El más utilizado hasta la fecha, pero está entrando en desuso, es el alotano, el isoflorano, el desflorano, el sevoflorano y el enflorano. Líquidos volátiles obsoletos, el éter, el metoxiflorano, el cloroformo, e incluso aquí tendría que estar el alcohol, pero no es que es un líquido volátil, ¿no? El alcohol que es en sí el primer anestésico, el alcohol, pero que no se lo utiliza como tal. Los anestésicos pueden ser diferentes en cuanto a potencia. Algunos son más potentes que otros, la velocidad de inducción, otros inducen rápidamente, otros tardan un poco. El grado de relajación muscular, algunos no provocan relajación muscular, otros provocan buena relajación. Y la capacidad para deprimir varios sistemas y órganos. Es cierto que ningún anestésico va a provocar la relajación completa de los músculos, por tanto, va a ser siempre necesario el uso de bloqueantes neuromusculares, que si se acuerdan, hemos hablado en farmacología parasimpática, en colinérgicos o anticolinesterasas. Hemos hablado, por ejemplo, la neostigmina, que revierte el efecto de los bloqueantes neuromusculares. Tipo no despolarizantes, ¿no? También hay el tipo despolarizante. Un anestésico ideal debería tener estas características, ¿no? Una inducción y recuperación rápida y agradable, cambios rápidos en la profundidad de la anestesia, es decir, que pueda rápidamente profundizar más la anestesia o volverle una anestesia más superficial o inhibir ya su efecto, que causen una relajación adecuada del músculo estriado sin la necesidad de utilizar más fármacos, que tengan un amplio margen de seguridad, es decir, que podamos utilizar a dosis más altas sin lograr el efecto de parálisis vulvar y ausencia de efectos tóxicos a dosis terapéuticas. De hecho, este sería un anestésico ideal, pero estamos muy lejos todavía de llegar a tener este anestésico. En sí, las características generales de estos fármacos es que tienen gran potencia, pero un índice terapéutico muy estrecho, es de 2 a 4. ¿Qué significa? Que entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica hay un pequeño margen solamente, ¿no? De 2 a 4. Por lo que son fármacos creados, podemos decir, son los más peligrosos creados por el hombre, fármacos peligrosos en su uso. Muy tóxico para el corazón, algunos de ellos son muy cardiotóxicos. Y entre los anestésicos endovenosos podemos utilizar siempre combinaciones. Por ejemplo, anestésicos opiáceos como el fentanil, sufentanil, alfentanil, remifentanil y la morfina. Como su nombre dice, analgésicos, son los analgésicos más potentes que hay en el planeta, vamos a decir. Estos vendrían a ser los que calman el dolor de manera más efectiva. Los bloqueantes de la placa motora, acuérdense, relajantes musculares, la succinilcolina, que es un bloqueante neuromuscular despolarizante, y el atracurio, el becuronio, el mibacurio, el pancuronio, que son relajantes neuromusculares no despolarizantes. Las benzodiazepinas, que las utilizan como sedantes y amnésicos, el diazepam, el midazolam y el lorazepam. El más utilizado, el midazolam, que es de acción corta. Y anestésicos endovenosos propiamente dichos estarán el tiopental sódico,
un barbitúrico de acción ultracorta. Hay los de acción prolongada, el fenobarbital, de acción intermedia, el amobarbital y secobarbital, y de acción corta el pentobarbital. Este es de acción ultracorta, el tiopental sódico, y hay otro fármaco, el tiamilal, que no tenemos en nuestro medio. La ketamina, el etomidato, el propofol y el droperidol, que vendrían a ser otros anestésicos endovenosos. Bien, entre lo que viene a ser el anestésico general, parte de su cinética, tenemos un primer compartimento, lo que les decía, la máquina de anestesia. Esta es una máquina donde aquí en botellones de vidrio tenemos sobre todo los líquidos anestésicos, líquidos volátiles que por diferentes mecanismos de compresión, etcétera, pasan hacia una cánula que va hacia el paciente, ¿no? Que sería, y de ahí a una vía aérea del paciente, que vendría a ser las vías, la tráquea, los bronquios primarios, secundarios, segmentarios, etcétera, que serían las vías aéreas o espacio muerto anatómico. ¿Por qué llamamos espacio muerto anatómico o fisiológico? Porque ahí no hay un intercambio. Un tercer compartimento sería ya a nivel de la membrana alveolo-capilar, donde difunde hacia la sangre, y de la sangre después a los tejidos, en este caso al sistema nervioso central. Para eso el paciente en su etapa de inducción recibe primero un anestésico endovenoso. Por lo general se utiliza el tiopental sódico, pero puede ser el tiopental. Antes de eso le pueden administrar el midazolam para causarle sedación, ¿no? Todo paciente que va a entrar a quirófano pues tiene un alto grado de ansiedad, de nerviosismo, estrés. Entonces, para calmar eso le ponen una sedación. También hemos dicho que se utiliza anticolinérgicos, ¿no? Como tipo atropina, butilescopolamina, para reducir las secreciones, justamente para que no haya mucha secreción en el momento de la intubación orotraqueal. Entonces se coloca el midazolam, se coloca el tiopental. El tiopental hace que el paciente rápidamente entre a una etapa de amnesia y pérdida de conciencia, ¿no? A algunos pacientes se les pide que cuenten del 100 para abajo, entonces el paciente cuenta 100, 99, algunos llegan hasta el 98, ya están durmiendo, otros llegan hasta el 95, pero raro es el que llega hasta el 90, ¿no? Entonces ya se induce pérdida de conciencia, amnesia, y se administra el relajante muscular para que además permita la intubación orotraqueal. Se hace la intubación, se conecta a la máquina de anestesia y se empieza a administrar el anestésico inhalatorio. Este es el anestésico inhalatorio, es el que mantiene la anestesia durante todo el acto quirúrgico. Estos son los fármacos aprobados más peligrosos porque tienen un margen de seguridad muy estrecho. Ahí está el porqué de estos fármacos, de su uso, de que hay toda una especialidad para el manejo de estos fármacos, ¿no? Que es la anestesiología. La potencia de los anestésicos generales se mide o se compara a través de un índice, el de la concentración alveolar mínima. No varía la concentración alveolar mínima según el sexo, factores raciales, pero sí varía según la edad. A mayor edad, menor concentración alveolar mínima. ¿Qué es la concentración alveolar mínima? Es la dosis que evita la respuesta de un determinado estímulo doloroso, como ser la incisión quirúrgica, en el 50% de los pacientes o de los individuos.
La presión del anestésico en sangre y cerebro depende de la concentración del anestésico en el aire inspirado, de la ventilación pulmonar, de la circulación pulmonar y del paso del anestésico de la sangre al sistema nervioso, donde actúa prácticamente deprimiendo el sistema nervioso central. Empecemos con el óxido nitroso. El óxido nitroso es un anestésico principalmente usado por odontología. Es un gas hilarante, incoloro, inodoro, insípido y no inflamable. El éter más óxido nitroso se convierte en una sustancia explosiva. Es explosivo. Con el óxido nitroso, tanto la inducción y la recuperación es rápida. Es un excelente analgésico. Tiene pobre relajación muscular, se elimina vía respiratoria y piel, no se llega a metabolizar, su toxicidad es crónica, puede causar anemia, aplasia medular con una anemia aplásica, y se lo utiliza como analgésico o como auxiliar con los demás anestésicos. Por eso es que más se lo utiliza en la parte odontológica. Lo bueno de este anestésico es que rápidamente se revierte su efecto. En un inicio, cuando las concentraciones no son tan elevadas, lo llaman un gas hilarante porque el paciente empieza a reír de todo y de nada, ¿no? Hasta de lo que vuela una mosca. El alotano. Tal vez el fármaco más utilizado, el más potente de los halogenados, creado e introducido en 1956. Es el primer anestésico halogenado por inhalación. Tiene una inducción rápida y agradable, despertar relativamente rápido, hasta 1 hora. No es explosivo ni inflamable, no es buen relajante muscular, pobre analgesia, no tiene buena analgesia. Por lo tanto, se debe asociar al alotano el uso de hipnoanalgésicos tipo fentanil, alfentanil, morfina, y sensibiliza al corazón ante las catecolaminas, pudiéndonos causar una taquicardia, aumento de la presión arterial. Es corrosivo para muchos metales, excepto el níquel, titanio y el cromo. Por eso es que sobre todo actualmente los instrumentales quirúrgicos, etcétera, y la máquina de anestesia están hechos de níquel, titanio, de cromo. Disuelve el caucho, pero no el polietileno. Se elimina un 60-80% por vía aérea. Como se inhala, se absorbe por vía aérea, también se elimina por vía aérea, miren, en un 60-80%. Un 20% se metaboliza en iones fluoruro muy tóxicos, los cuales se eliminan por vía renal también. Inhibe el tono y motilidad uterina, esto en casos de necesidad de una amenaza de parto prematuro, pero no es el ideal para ese uso. Deprime el músculo cardíaco y la presión arterial. Disminuye también la filtración glomerular, es hepatotóxico, puede causar la hepatitis por alotano, esto sí es bien conocido, uno por cada 10,000 pacientes, es muy frecuente en adultos, más frecuente en adultos que en niños. Otro efecto adverso es la hipertermia maligna causada por este alotano, que es una rápida elevación de la temperatura corporal, puede llegar incluso a 41, 42 grados, con aumento masivo del consumo de oxígeno y aumento de la producción de dióxido de carbono, lo cual nos produciría una acidosis respiratoria. El tratamiento: suspender el alotano y administrar dantrolene 1 miligramo kilogramo endovenoso. El enflorano, otro halogenado
introducido en 1981. Posee muchos de los efectos del alotano, es un líquido de olor suave, no explosivo, no inflamable ni irritante, también disuelve el caucho, no ataca el aluminio, bronce, hierro y cobre. Este es menos corrosivo que el alotano. Su periodo de inducción es corto, se metaboliza 2 a 10% de iones fluoruro, 80% se elimina por vía respiratoria y deprime el músculo cardíaco. Causa buena relajación muscular, lo cual en ciertos procedimientos nos haría evitar el uso de bloqueantes neuromusculares. También deprime el músculo, que deprime el músculo cardíaco, menos efectos posoperatorios, pero puede presentar escalofríos, náuseas, vómitos, puede producir convulsiones, evitar en pacientes que tienen antecedentes epilépticos. Y también puede causarnos hepatitis tóxica. El isoflurano es un anestésico por inhalación, actualmente uno de los más usados, ¿no? Juntamente con el sevoflurano. Potente acción, olor picante, se provoca picazón al inhalar. Su inducción es lenta si se administra solo. Menos del 1% se metaboliza del isoflurano. Menos riesgo de toxicidad hepática y renal. No sensibiliza al corazón a las catecolaminas. Tiene buena relajación muscular y uterina. El sevoflurano es de acción rápida y agradable. Permite prescindir del uso de agentes endovenosos. Incluso algunos ya administran por mascarilla al paciente el sevoflurano, ¿no? Para la inducción de la anestesia y para el mantenimiento. Se metaboliza en un 3% en iones fluoruro, no inflamable ni irritante. Su periodo de inducción es rápido. Terminación de la anestesia también es rápida, muy usada en la actualidad. El desflurano, también su periodo de inducción rápido, no inflamable ni irritante, menos potente que los demás anestésicos halogenados. Sus efectos respiratorios, hemodinámicos y electrocardiográficos son parecidos al isoflurano. En comparación, el éter que está en desuso es el primer anestésico en 1846 después del alcohol. El cloroformo fue el segundo, esta es su fórmula, cloroformo. Es hepatotóxico y depresor cardíaco. Es un anestésico volátil obsoleto, inflamable y explosivo, ¿no? Imagínense utilizar en un procedimiento quirúrgico con electrocauterización, ¿no? Entonces ya ha entrado en desuso. No sensibilizaba al corazón ni a las catecolaminas. No es hepatotóxico, buen relajante muscular y una inducción larga y tomentosa. En este es donde se ha observado justamente el periodo 2 de excitación y delirio. La relación que hay, miren, entre el óxido nitroso y el alotano, una concentración alveolar mínima de 105 requiere este óxido nitroso, el alotano de solo 0,75. Su coeficiente de distribución lípido-aire es mucho mayor del alotano que del óxido nitroso, al igual que el coeficiente de distribución sangre-aire. Ambos tienen buena inducción, rápida inducción, recuperación rápida, escasa analgesia el alotano, pero buena el óxido nitroso. No estimula las secreciones el óxido nitroso, el alotano es escaso. Deprime la respiración, ambos deprimen. La hipotensión es ligera en el óxido nitroso, frecuente y grave con el alotano. A veces hay necesidad de administrar fármacos vasoconstrictores como la etilefrina.
Contractilidad cardíaca no altera el óxido nitroso, sí el alotano. Arritmias es escasa con el óxido nitroso, en cambio el alotano sensibiliza a las catecolaminas. Poca toxicidad del óxido nitroso, el alotano sobre todo a nivel del hígado, y la hipertermia maligna, que no se olviden. Relajación abdominal escasa, el alotano es regular y no son inflamables. Entre el enflorano, isoflorano y metoxiflurano, tal vez aquí entre el enflorano y el isoflorano está entre los más nobles. El sevoflorano también, que tiene mucha similitud con el enflorano. Facilidad de inducción buena, rápida, buena analgesia, no estimula las secreciones, todos deprimen la respiración, hipotensión moderada, contractilidad cardíaca deprimida con el enflorano, el isoflorano, metoxiflurano, ¿no? Arritmias escasas con el enflorano, no se produce con el isoflurano y con el metoxiflurano sí. Toxicidad hepática con el enflorano, no con el isoflurano, y toxicidad renal con el metoxi. Relajación abdominal buena con el enflorano, muy mejor con el isoflurano y metoxiflurano, y ninguno es inflamable. El coeficiente de Ostwald indica la solubilidad del anestésico en la sangre. Entre más grande sea este coeficiente, mayor solubilidad y mayor tiempo de inducción. El coeficiente de Ostwald, miren el ciclopropano, el óxido nitroso, su inducción es rapidísima, miren. Igual del alotano, pero de los otros tarda un poco, en el cloroformo, el éter, metoxiflurano, pero el enflorano, isoflurano no tanto, es muchísimo menos, por tanto su inducción es rápida. En cambio con estos es muy lento, por tanto no están en uso, ¿no? El éter, cloroformo ya no se utiliza en la actualidad. Anestésicos endovenosos, barbitúricos, como les había dicho, el tiopental sódico. Hay otros barbitúricos de acción prolongada, intermedia, corta. Este es de acción ultracorta. Benzodiazepinas, el diazepam, midazolam. El que más se usa es el midazolam para la inducción anestésica, juntamente con el tiopental o con la ketamina. Analgésicos narcóticos, fentanil, alfentanil, sufentanil, remifentanil, morfina, y la ketamina y el propofol, que son anestésicos propiamente. Empecemos con el tiopental sódico, potente tiobarbitúrico de acción ultrarrápida. La inconsciencia se produce entre 10 o 20 segundos, o menos incluso de 10. Su inducción es rápida, suave y agradable, y la recuperación se presenta en 20 a 30 minutos. En este caso, en la recuperación sí se puede observar un cierto grado de delirio y excitación, en el cual al paciente se le puede preguntar, se le puede hacer cualquier pregunta, ¿no? Cualquier pregunta y va a responder con la verdad. Por eso es también denominado el suero de la verdad. No posee acción analgésica, ojo, jóvenes, por eso debe ir asociado a un hipnoanalgésico tipo fentanil, alfentanil. La sobredosis produce una marcada depresión respiratoria y disminuye la presión arterial y deprime al corazón. Esto puede ser esto es uno por los que hay que tener mucho cuidado en su uso, no utilizar en dosis más allá de las estrictamente necesarias. Es un inductor de la anestesia, produce una anestesia completa de corta duración. Su duración es menos de 10 minutos, ¿no? Duran hasta 10 minutos. El diazepam y el midazolam se utilizan como tranquilizantes menores, producen amnesia y analgesia. Aunque como analgesia como tal no son tan analgésicos, más bien principalmente su efecto amnésico y tranquilizante menor.
El midazolam es el menos irritante que el diazepam por vía endovenosa. Puede administrarse con meperidina, que es un hipnoanalgésico, ¿no? de menor potencia que el fentanil, que la morfina. Fentanil, alfentanil, sufentanil son analgésicos narcóticos, los analgésicos más potentes que hay. De hecho, vamos a llevar un tema completo solamente de hipnoanalgésicos. El problema es que deprimen la respiración y su efecto analgésico es muy utilizado en cirugía. El fentanil o cualquier hipnoanalgésico más el droperidol, que es un neuroléptico, la unión de estos dos la llamamos neuroleptoanalgesia. La neuroleptoanalgesia. ¿Qué características tiene? Sedación, tranquilidad, indiferencia afectiva, quietud emocional y analgesia pronunciada. Se puede efectuar diversos procedimientos diagnósticos o quirúrgicos menores, como una endoscopía, radiografías contrastadas, cambios de apósitos en quemaduras, en cuanto a fentanil y droperidol. Si usamos fentanil, droperidol más óxido nitroso, se llama neuroleptoanestesia. La ketamina, derivado de la fenciclidina, polvo de ángel. Su efecto inicia al minuto y dura de 5 a 10 minutos, miren, poca duración, pero una inducción rapidísima, inicia al minuto, no tan rápida como la del tiopental, pero así mismo es rápida y dura 5 a 10 minutos solamente. No produce relajación muscular, único analgésico hipnótico y amnésico, tiene capacidad de calmar el dolor, causa hipnosis y amnesia. Puede producir taquicardia y aumento de la presión arterial. Se lo conoce como el anestésico disociativo, porque en el uso de la ketamina se ha reportado problemas psiquiátricos frecuentes, es decir, el paciente sufre de alteraciones en la percepción, desorientación, alucinaciones, distorsión de la realidad, pesadillas, conducta irracional, desconectado con los ojos abiertos. De hecho, pacientes refieren decir el famoso me desdoblado, ¿no? Es como si te hubieras salido de tu cuerpo y te hubieras visto a ti mismo. Esas características te dan estos pacientes que pueden utilizar la ketamina. Obviamente no en todos, pero por eso se lo llama el anestésico disociativo. Puede también producir y calmar dolores crónicos cuando se ha utilizado en alguna cirugía, pero el paciente entraba a cirugía por otra causa, pero tenía un dolor crónico y esto le ha calmado ese dolor. Está contraindicado en pacientes hipertensos y con antecedentes de psicosis. El propofol, un hipnótico de acción rápida también, se metaboliza rápidamente, inducción y recuperación rápida, su hipotensión es pasajera y es menos irritante que el tiopental, mucho menos irritante. ¿Qué complicaciones tenemos en la anestesia general inhalatoria? Inmediatas podemos tener a nivel respiratorio aspiración, obstrucción, espasmo de vía aérea, paro y trastornos del ritmo respiratorio, ¿no? Porque si se dan cuenta, casi todos deprimen la respiración. A nivel cardiovascular, depresión miocárdica, arritmias, hipotensión, en lo más frecuente. Neuromusculares, rigidez, hipertermia maligna. Tardías, gastrointestinales, náuseas, vómitos, cilio paralítico y las hepatopatías o hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. La mayoría de las tragedias asociadas a los anestésicos se debe a una falla o a un error evitable por parte del anestesiólogo, al no saber lo que debería hacerse o no aplicar un criterio razonable. Todo puede ser prevenible en este aspecto.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, ¿por qué se causa lo de la fiebre? No recuerdo muy bien su nombre, fiebre que causan los inhalatorios, como el alotano. Es la fiebre por el alotano está producido por un efecto a nivel de lo que viene a ser el hipotálamo. Vamos a decir, una alteración del centro termorregulador del hipotálamo, ¿no? Alteración en el termostato. Por eso se produce. Gracias, doctor.